En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. El triángulo imposible, España, Marruecos y Argelia, la decisión que lo cambia todo. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Ha venido a reforzar los lazos de amistad, de cooperación entre España y Argelia, dos países socios y amigos. El 26 de marzo de 2026, el ministro de Exteriores de España aterrizó en Argel. No era una visita rutinaria, era la primera visita oficial del alto nivel que España y Argelia rompieron relaciones diplomáticas en 2022. 4 años de tensión, 4 años sin tratado de amistad, 4 años en los que Argelia, el país que suministra el 35% del gas natural de España, estuvo al borde de cortarnos el suministro, cerrar el grifo completamente. Y ahora España iba a Argel con el sombrero en la mano, a pedir perdón, a reconstruir, a firmar acuerdos. La pregunta que nadie está haciendo en los grandes medios es la más importante. ¿Por qué rompió España con Argelia en 2022? ¿Qué recibió a cambio? ¿Y por qué 4 años después está volviendo a Argel sabiendo que ese movimiento va a irritar a Marruecos? Porque aquí está la clave de todo lo que hemos analizado hasta ahora en este vídeo. Lo hemos partido, como sabéis, en 3 partes en el mismo vídeo para que entiendan todo. España no tiene un problema con Marruecos, no tiene un problema con Argelia, no tiene un problema con las bases americanas. España tiene un problema de geometría. Está atrapada en un triángulo entre 3 actores que tienen intereses incompatibles entre sí y cada vez que intenta satisfacer a uno, irrita a otro. Hoy cerramos el tablero completo. Quédate porque cuando entiendas este triángulo vas a ver por qué todas las decisiones de política exterior de España en los últimos 4 años tienen la misma lógica y el mismo punto ciego. Hay 3 preguntas que de verdad importan en este episodio. La primera, ¿qué fue exactamente la decisión de Sahara en 2022? Lo que dijeron los medios, lo que realmente se intercambió, lo que se perdió y por qué fue una decisión que tiene consecuencia que todavía se está desplegando. La segunda, ¿qué son las bases americanas de verdad? No es el relato oficial, no la propaganda antiamericana, los números reales, lo que España recibe, lo que Washington necesita y qué pasaría si esta ecuación cambiaría. La tercera, ¿puede España mantener a Marruecos, a Argelia y a Estados Unidos en la misma mesa en el mismo tiempo? Y si no puede, y los datos sugieren que no puede, ¿qué significa eso para los próximos años? 3 preguntas, un triángulo. Vamos con el vídeo. Para entender dónde está España hoy, tienes que entender lo que pasó en primavera de 2022. Marzo de 2022, España lleva meses con una crisis migratoria abierta. El año anterior, en 2021, más de 10.000 personas cruzaron las fronteras de Ceuta en 24 horas. El gobierno sabe que Marruecos tiene el grifo, que puede abrirlo cuando quiere. Y en paralelo, España tiene en un hospital de Logroño al líder del Frente Polisario, movimiento saharaui que se opone a Marruecos, recibiendo tratamiento médico. Marruecos lo interpreta como una señal política y lo es. La tensión es máxima. Entonces Pedro Sánchez toma una decisión. Pedro Sánchez, para los que viven fuera de España, es el presidente actual de España. Una carta, una frase: el plan de autonomía marroquí para el Sahara Occidental es la base más seria, creíble y realista para resolver el conflicto. 47 años de neutralidad española, una carta, un párrafo, resultado inmediato. Marruecos cierra el grifo, crisis migratoria controlada, embajadores de vuelta, todo el mundo respira. Pero hay un segundo resultado que casi nadie cubrió con la misma intensidad. Seguramente en los medios no lo habrás visto, o lo habrás visto, pero con poca frecuencia. Argelia, que lleva décadas apoyando al Frente Polisario y considera el Sahara un proceso de descolonización pendiente, interpreta la carta de Sánchez como una traición. Fíjate en lo que Argelia tenía en la mano en ese momento: el gasoducto Magreb-Europa, un tubo que va desde Argelia, cruza Marruecos, pasa por el estrecho y llega a Tarifa. Durante décadas fue la arteria energética entre el norte de África y España. En octubre de 2021, meses antes de la carta de Sánchez, pero ya en plena tensión, Argelia había cerrado ese gasoducto, lo renovó, dijo que la razón era Marruecos, que no quería que el gas
siguiera pasando por el territorio de su rival. Y en 2022, cuando Sánchez eligió a Marruecos, Argelia confirmó que ese gasoducto no volvería a abrirse. España se quedó con el otro gasoducto, el Medagas, el que va directo desde Argelia por el fondo del Mediterráneo hasta Almería, sin pasar por Marruecos. Y ese tubo se convirtió en el único hilo que mantiene conectada la energía argelina con España. España eligió a Marruecos, perdió un gasoducto y quedó dependiente de un único tubo submarino para el 35% de su gas natural. Y esto cambia completamente el escenario. Ahora, Argelia y Marruecos no tienen solo una disputa diplomática, tienen lo que los analistas llaman una guerra fría activa en el Magreb. Llevan décadas una carrera de armamento. Sus fronteras están cerradas desde 1994 y en los últimos años ha acelerado sus tensiones militares hasta niveles que no se veían en décadas. Lo que significa esto para España es algo que muy poca gente está nombrando con claridad. Cualquier decisión política exterior de España en el norte de África irrita automáticamente a uno de los dos. No existe una posición que satisfaga a Marruecos y a Argelia al mismo tiempo, porque son rivales que se vigilan mutuamente. Cualquier concesión a uno es interpretado por el otro como una amenaza. España lo sabía en 2022, eligió a Marruecos, perdió a Argelia. Y en marzo de 2026 fue a Argel a intentar recuperar lo que había perdido, sin ceder el Sahara de vuelta, sin reabrir el gasoducto que pasa por Marruecos, intentando cuadrarlo. Ese es el triángulo. El 26 de marzo de 2026, Álvarez se sentó frente al presidente argelino Tebboune. El resultado de la reunión fueron 3 compromisos concretos. Primero, Argelia reactivó el Tratado de Amistad y Cooperación Bilateral, el que había suspendido en 2022 en términos diplomáticos. Eso significa que las relaciones vuelven a la normalidad formal, embajadores de vuelta, canales abiertos. Segundo, España y Argelia acordaron aumentar el suministro de gas por el Medagas. Las fuentes hablan de un incremento de entre el 10 y el 12%. En un contexto en el que el precio del gas ha subido un 60% desde el inicio de las tensiones en Oriente Medio. Eso es significativo para las facturas de nosotros, los españoles. Tercero, ambos países se comprometieron a explotar cooperación en hidrógeno verde, energía solar y inversiones en infraestructura. La relación deja de ser solo energía fósil y empieza a proyectarse hacia el futuro energético. Parece una victoria diplomática y en parte lo es, pero aquí está lo que no se acordó y es tan importante como lo que sí. En noviembre de 2025, España había pedido a Argelia reabrir el gasoducto Magreb-Europa, el que pasa por Marruecos. Argelia dijo que no, rotundamente, sin ambigüedad. La razón es la misma que en 2021. Argelia no quiere que su gas financie infraestructuras en territorio marroquí, no mientras los dos países están en tensión activa. Y con esa negativa quedó confirmado algo que los responsables energéticos españoles llevan meses intentando resolver. España no puede tener la máxima capacidad de gas argelino mientras mantenga su alianza con Marruecos, porque Argelia no va a usar el tubo de Marruecos. El Medagas tiene límites de capacidad. Por mucho que se aumente el flujo, no puede reemplazar lo que el Magreb, Europa, podría transportar. Imagínalo así. Tienes 2 carreteras que conecten una ciudad con los del proveedor más importante de tu país. Una autopista directa y una autovía que pasa por una ciudad rival. El proveedor cerró la autovía porque no quiere financiar a su rival. Ahora mismo España está negociando ampliar los carriles de la autopista directa y no es bueno, pero la autovía sigue cerrada. Y mientras Marruecos y Argelia siguen siendo rivales, ¿qué es la perspectiva más probable a medio plazo? Esa autovía no va a reabrirse. España recuperó la relación con Argelia, pero no recuperó la capacidad energética que tenía antes de la Carta del Sahara. Y esa diferencia la pagan los consumidores españoles en sus facturas. Y esto cambia completamente el escenario. Hay una pregunta que circula mucho y que merece una respuesta honesta. ¿Le paga Estados Unidos un alquiler a España por las bases? La respuesta es no. No hay un alquiler mensual, no hay una transferencia directa de dinero, pero eso no significa que España no recibe nada. Significa que el acuerdo es más complejo y más valioso que un simple contrato de arrendamiento. Fíjate en lo que incluye el convenio de cooperación para la defensa, firmado en 1988 y renovado periódicamente. Lo que España recibe, primero,
escudo antimisiles. En la base Rota está instalado el sistema Aegis de defensa antimisiles balísticos. Es literalmente el paraguas que protege a España y a buena parte de Europa del Sur de misiles de largo alcance. Si mañana hubiera una crisis con Irán o cualquier actor con capacidad de misiles balísticos, ese sistema es la primera línea de defensa. No es teórico. Es la razón por la que España forma parte de la arquitectura de defensa OTAN en el Mediterráneo. Segundo, actividad económica directa. En Rota hay permanentemente unos 3.000 militares americanos más sus familias. Más de 10.000 personas en la comarca de la Bahía de Cádiz dependen directamente o indirectamente de esa presencia. En abril de 2026, hace menos de 2 meses, el ejército americano firmó contratos por valor de $100 millones con empresas españolas de Cádiz y Sevilla para modernizar las instalaciones. Son contratos a 8 años. Eso no es la firma de alguien que planea marcharse. Tercero, soberanía real. Y esto es lo que menos se comenta. El convenio establece que España mantiene la soberanía sobre las bases. Estados Unidos tiene que pedir permiso para usarlas en operaciones militares específicas. España puede decir que sí o que no. Y lo ha dicho. En marzo de 2026, el gobierno de Sánchez lo comunicó a Washington que no podía usar Rota y Morón en sus operaciones contra Irán. Los aviones KC-135, los aviones de reabastecimiento en vuelo esenciales para operaciones aéreas a larga distancia tuvieron que reposicionarse en otras bases europeas. Trump respondió con amenazas comerciales y desde Washington empezaron a circular filtraciones sobre Marruecos como alternativa para futuras instalaciones en el estrecho. Aquí está la clave real, la que nadie está contando con claridad. Las bases de Rota y Morón no son un favor americano a España, son una infraestructura militar crítica e irreemplazable para la proyección del poder de Estados Unidos en el Mediterráneo, el Atlántico y el acceso al norte de África. Trasladar esas bases costaría millones, miles de millones de dólares y años de planificación. No hay una alternativa equivalente en la región. Marruecos no tiene la infraestructura, no tiene la profundidad del puerto, no tiene la ubicación geográfica de Rota para controlar el acceso al estrecho en ambas direcciones. España tiene el poder en esa ecuación. El problema es que no siempre actúa como si lo tuviera. Cuando España dice no a una operación americana y ofrece algo a cambio, cooperación en inteligencia, soporte logístico, acuerdos bilaterales. Eso es ejercer soberanía con inteligencia estratégica. Cuando España dice no, sin ofrecer nada, sin un marco alternativo, sin una narrativa clara hacia Washington, eso es desperdiciar el poder que tiene. Y en ese espacio vacío, Marruecos mete su mensaje. Nosotros siempre cooperamos, nosotros nunca ponemos condiciones. La amenaza real no es que Estados Unidos se vaya de España. Es que España permita que Marruecos sea recibido como un aliado más valioso. Y esto cambia completamente el escenario. Ahora, junta las 3 piezas. España necesita el gas de Argelia, el 35% de su suministro, sin alternativa realista a corto plazo. España necesita la cooperación de Marruecos para gestionar la migración, para mantener la estabilidad en el estrecho, para no provocar una crisis en sus fronteras. España necesita las bases americanas como paraguas de seguridad, como palanca diplomática, como activo estratégico. El problema es que satisfacer plenamente a los 3 al mismo tiempo es casi imposible, porque Argelia y Marruecos son rivales. Cada concesión a uno irrita al otro, porque Estados Unidos tiene sus propios intereses en Marruecos, los acuerdos de Abraham, el eje de Washington, Tel Aviv, Rabat, el acceso al Atlántico Sur, y porque España tiene que navegar todo eso desde una posición de potencia media, importante en el Mediterráneo, pero sin el músculo diplomático económico para imponer sus términos a ninguno de los 3. Fíjate en la geometría exacta de lo que ha pasado en 4 años. En 2022, España elegía a Marruecos, ganó una tregua migratoria, perdió a Argelia y el gasoducto Magreb-Europa. En 2026, España va a Argel a recuperar Argelia, gana gas más barato y más capacidad energética, pero no puede reabrir el gasoducto que pasa por Marruecos, porque Argelia lo impide. Y cada paso hacia Argelia es interpretado por Marruecos como una señal. En paralelo, la tensión con Washington por las bases, el no o las operaciones contra Irán, abre un espacio que Marruecos se presenta como alternativa. 3 actores, intereses incompatibles, España en el centro intentando cuadrarlo. Eso es el triángulo imposible. La pregunta más difícil de todas es esta. ¿Tiene España una estrategia real para gestionarlo o está respondiendo a cada crisis según llega, sin una visión de largo plazo sobre dónde quiere estar? La historia reciente sugiere lo segundo. No es una crítica, es un diagnóstico real. Y los diagnósticos
solo sirven si llevan a decisiones distintas. 3 escenarios para España en los próximos 5 años. España usa la base de Rota y Morón como palanca de negociación explícita, no como concesión automática, sino como activo que tiene un precio. Obtiene de Washington garantías formales sobre Ceuta y Melilla y apoyo político en el Triángulo, Magreb. Al mismo tiempo, aumenta progresivamente su capacidad de gas propio, solar, eólica, hidrógeno verde, reduciendo las dependencias del medagas del 35 al 20% en 5 años, con menos dependencia energética de Argelia. Tiene más libertad de movimiento en su relación con Marruecos y construye con Marruecos una relación de equilibrio real, no de sumisión ni de confrontación. Acepta las aspiraciones marroquíes en el Sahara como una realidad política, pero establece líneas rojas claras sobre Ceuta y Melilla que Washington respalda formalmente. El triángulo no se parece, pero España aprende a navegarlo desde una posición más sólida. Probabilidad media-baja. Requiere continuidad estratégica que España históricamente ha tenido dificultades para sostener más allá de un ciclo político, más allá de quién está en el poder. España sigue respondiendo a cada crisis según llega. Cuando Marruecos presiona, cede cuando Argelia reclama, va a Argel cuando Washington amenaza, busca un compromiso. En una estrategia de largo plazo, sin una visión clara de con quién quiere estar en el tablero de 2030, el resultado España mantiene su posición, pero la erosión lentamente, cada año con un poco menos de influencia en el Mediterráneo occidental, cada año un poco más dependiente de decisiones que se toman en Rabat, Argel y Washington en lugar de en Madrid. Probabilidad alta. Es el camino de mínima resistencia y el más probable precisamente porque no requiere decisiones difíciles. El escenario C, el triángulo que se rompe, una crisis mayor, una escalada entre Argelia y Marruecos que obliga a España a tomar partido de forma explícita, o una redefinición estratégica de Washington que prioriza a Marruecos sobre España en el estrecho. Por eso España a elegir de forma permanente. Ese escenario España pierde el margen de maniobra que tiene hoy. No hay neutralidad posible. Hay que elegir un bando. Y elegir un bando tiene costes que ningún gobierno español quiere asumir públicamente. Pero el que más importa prevenir, porque cuando el triángulo se rompe, las opciones se reducen drásticamente y el coste de cualquier decisión se multiplica. Llevamos 3 episodios construyendo este tablero. En el primero vimos cómo el eje Rusia-China está redefiniendo el orden mundial y por qué eso importa en Madrid, en Bruselas, en cada decisión económica que se toma en Europa. En el segundo vimos cómo Marruecos, que hoy no es una amenaza para España, pero que lleva años acumulando exactamente las ventajas que acumula un actor que planea serlo. Este movimiento, piezas en el estrecho, mientras España mira hacia el norte. Y hoy cerramos con el triángulo real, la geometría imposible que tiene España atrapada entre Marruecos, Argelia y Estados Unidos, 3 actores con intereses que no siempre coinciden, y España está en el centro intentando no romper ninguna de las 3 relaciones al mismo tiempo. No es que España esté condenada, no es que el desastre sea inevitable. La conclusión es más precisa que eso. España tiene activos reales, tiene Rota y Morón, que Washington necesita más de lo que a veces parece. Tiene el medagas y ahora más gas argelino. Tiene una posición en el Mediterráneo que ningún país puede replicar fácilmente. Lo que le falta son los recursos. Lo que le falta es saber exactamente qué quiere ser en este tablero y tener el valor de tomar decisiones que lo construyan. Porque en geopolítica los países que ganan son los más fuertes, son los que tienen más claro a dónde van, los que miran al futuro. El tablero está sobre la mesa. Las piezas se están moviendo ahora mismo. Mientras estás viendo este vídeo, mientras pagas tu factura de luz, mientras escuchas la noticia sobre Trump y la OTAN, tú ya lo entiendes. La pregunta es si alguien en Madrid también lo entiende. Si esta serie te ha ayudado a ver el tablero completo, compártela. Hay gente que necesita entenderlo. Suscríbete si quieres seguir analizando lo que pasa de verdad, no los titulares, sino el movimiento que hay de fondo. Y dime en los comentarios cuál de los 3 actores crees que tiene más influencia real sobre el futuro de España. ¿Marruecos, Argelia o Estados Unidos? Esto es Límite y te leo en los comentarios como siempre. No olvides regalarme tu like